aprender a realizar el dimensionamiento de los conductores de fase, neutro y tierra a partir de la corriente nominal que circulará por estos. En el dimensionamiento o la validación de conductores eléctricos, antes de seleccionar el conductor adecuado para un determinado circuito, se pueden realizar varias validaciones, como por ejemplo regulación de tensión, cálculo por cortocircuito, cálculo económico de conductores. En este video nosotros única y exclusivamente nos vamos a enfocar en el cálculo a partir de corriente. Así que vamos a empezar. Cálculo de conductores. Conductor de fase. Lo primero que necesitamos conocer para realizar el dimensionamiento de un conductor es la corriente eléctrica nominal que pasará a través de este conductor. Para cargas trifásicas, esta corriente eléctrica nominal se calcula de acuerdo a estas dos ecuaciones, en función de la potencia aparente dividido raíz de 3 por la tensión de línea, o en función de la potencia activa dividido raíz de 3 por la tensión de línea por el coseno phi o coseno del ángulo, el cual es el mismo factor de potencia. La raíz de 3 es aproximadamente igual a 1.73205. Análogamente, para cargas monofásicas, esta corriente eléctrica nominal se calcula con estas dos ecuaciones, en función de la potencia aparente dividido la tensión o en función de la potencia activa dividido la tensión por el coseno phi, el cual, como lo indiqué anteriormente, es el mismo factor de potencia. Vamos a hacer un par de ejemplos. Calcular la corriente nominal de un circuito de tomacorrientes monofásico de 2400 vatios, 120 voltios nominales y un factor de potencia de 0,9, y la corriente nominal de un transformador trifásico de 1000 kVA, 440 voltios nominales entre líneas. Para el caso del circuito de tomacorrientes monofásico, la corriente nominal la vamos a calcular dividiendo la potencia activa sobre la tensión de línea por el coseno del ángulo. Primero vamos a efectuar el producto del denominador, es decir, a multiplicar 120 por 0,9, lo cual nos da 108 voltios. Finalmente dividimos 2400 vatios sobre 108 voltios y esto nos da 22,22 amperios. Para el caso del transformador de 1000 kVA, vamos a proceder a calcular la corriente eléctrica dividiendo la potencia aparente sobre 1.73205 por la tensión de línea. De nuevo efectuamos primero el producto del denominador, es decir, 1.73205 por 440, que nos da 762,10 voltios. Dividimos 1000 kVA, que es lo mismo que 1.000.000 de VA, sobre 762,10 voltios, y esto nos da 1312,16 amperios. De acuerdo a la norma NTC 2050 de 2020, segunda actualización, cargas continuas y no continuas, los conductores no deben tener una ampacidad menor al 125% de la carga continua. Esto se encuentra en el artículo 1019 A1A de la norma NTC 2050. Cuando se tenga una combinación de cargas continuas y cargas no continuas, la corriente del conductor no debe ser inferior al 125% de la corriente de la carga continua más la corriente de la carga no continua. ¿Y qué es una carga continua? Una carga continua es aquella que opera durante 3 horas o más, y análogamente una carga no continua es aquella que no va a operar durante 3 horas o más. Por lo tanto, la corriente del conductor para el circuito de tomacorrientes debe ser igual a 125% por 22,22 amperios, lo cual nos da 27,8 amperios. Mientras que para el circuito del transformador de 1000 kVA, la corriente del conductor debe ser igual al 125% por 1312,16 amperios, lo cual nos da 1640,2 amperios. Con esta corriente del conductor procedemos a seleccionar el calibre de nuestro conductor de acuerdo a dos parámetros fundamentales: la temperatura del aislamiento del conductor y el material del conductor. En la parte derecha de la tabla 3.10.15b16 de la norma NTC, podemos observar que se encuentran las temperaturas de los conductores 60, 75 y 90 para conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre, mientras que en la parte izquierda se encuentran las mismas temperaturas pero para conductores de cobre. Para este ejemplo en particular, nosotros vamos a considerar que la temperatura del aislamiento de nuestro conductor es de 75 grados y el material es cobre. Es decir, que para el caso del conductor del circuito de tomacorrientes de 2400 vatios monofásico, vamos a tener que el calibre de nuestro conductor es 10 AWG. Buscamos en esta misma tabla para el conductor del circuito del transformador de 1000 kVA trifásico de 440 voltios. Recordemos que la corriente nominal, la corriente del conductor,
de este transformador es 1640,2 amperios. Así que buscamos 1640,2 amperios en esta tabla y vemos que no tenemos ningún conductor que nos pueda dar una corriente superior a 1640,2 amperios. Por lo tanto, ¿qué hacemos? La norma NTC 2050 en el artículo 3.10.10H, conductores en paralelo, nos indica que podemos colocar conductores en paralelo por fase siempre y cuando cumplamos estas 5 condiciones. Tener la misma longitud, tener el mismo material conductor, es decir, que los dos sean de cobre o los dos sean de aluminio, ser del mismo calibre, tener el mismo tipo de aislamiento y terminar de la misma manera. Por lo cual venimos a la tabla y seleccionamos un conductor de 400 MSM, el cual tiene una corriente nominal de 335 amperios. Tomamos la corriente nominal de nuestra carga 1640,2 amperios y la dividimos sobre 335 amperios. Esto nos da 4,89. Dado que no podemos colocar 4,89 conductores en paralelo, colocamos 5. Es decir, que vamos a tener 5 conductores de calibre 400 MSM de 75 grados por cada fase conectados en paralelo para el circuito de 1000 kVA del transformador. Una vez seleccionados los conductores, aplicamos unos factores de corrección. El primer factor de corrección que aplicamos es el factor de corrección por temperatura. Este factor de corrección se aplica debido a que los valores de corriente nominal de los conductores seleccionados en la tabla anterior eran para conductores que no estaban a una temperatura superior a 30 grados centígrados. Para este ejemplo en particular vamos a considerar que nuestros conductores van a ser instalados en un área cuya temperatura ambiente es 34 grados centígrados. Es decir, que estaríamos en el rango de temperatura ambiente de 31 a 35 grados. Para un conductor con un aislamiento de 75 grados tendríamos que el factor de corrección por temperatura sería 0,94. Vamos a suponer a su vez que los circuitos de alimentación los vamos a enviar por canalizaciones que ya tenían 3 conductores portadores de corriente alojados allí. Es decir, que vamos a tener un factor de ajuste para más de 3 conductores portadores de corriente en una misma canalización del 80%. Aplicamos estos factores de ajuste a los conductores seleccionados y tenemos que la corriente nominal ajustada para el caso del circuito de toma corrientes de 2400 vatios es igual a 35 amperios, que era la corriente nominal del conductor de calibre número 10 multiplicado por 0,94, que es el factor de corrección por temperatura, multiplicado a su vez por 0,8, que es el factor de ajuste por agrupamiento de conductores. Para el caso del circuito de toma corrientes de 2400 vatios, esto nos da 26,3 amperios. Para el caso del circuito del transformador de 1000 kVA, esto nos da 5, que son la cantidad de conductores que van en paralelos, multiplicado por 335 amperios, que es la corriente nominal de cada uno de estos conductores del calibre 400 MSM, por el factor de ajuste por temperatura, que es 0,94, por el factor de corrección de temperatura, que es 0,94, y por el factor de ajuste por agrupamiento de conductores, que es 0,8, y esto nos da 1259,6 amperios. Comparamos los valores calculados anteriormente y tenemos que la corriente nominal de la carga para el circuito de tomas es 22,22 amperios y la ampacidad corregida es 26,3 amperios. Es decir, debido a que la ampacidad del conductor corregida es superior a la corriente nominal de la carga, decimos que este conductor es adecuado para soportar la carga que va a pasar a través de él. En el caso del transformador, tenemos que la ampacidad corregida es 1286,4, es decir, esta ampacidad es menor a la corriente nominal de la carga. Por lo tanto, este conductor, bajo esas condiciones, bajo esa temperatura, no soportaría la corriente nominal de la carga. Por lo tanto, tenemos que volver otra vez a la tabla 3.10.15b16 y hacer una nueva selección del conductor. En este caso, vamos a dejar el mismo conductor 400 MSM, pero no vamos a poner 5, sino que vamos a poner 6 conductores en paralelo. Al hacer el cálculo nuevamente tenemos que 6 por 335 amperios por 0,94, que es el factor de corrección por temperatura, por 0,8, que es el factor de ajuste por agrupamiento de conductores. Esto nos da que la corriente nominal ajustada es 1511,52 amperios. Al hacer el comparativo, tenemos que esta corriente corregida, esta ampacidad corregida, es superior a la corriente nominal de la carga. Por lo tanto, el conductor
es adecuado o es un conductor bien seleccionado. No tenemos que volver a realizar otra selección. El cálculo del conductor de neutro lo realizamos teniendo en cuenta que de acuerdo a la norma NTC 2050, el conductor del neutro debe soportar la máxima corriente de desequilibrio de los conductores portadores de corriente, por lo cual la corriente del neutro va a ser igual a la corriente de la fase, y si la corriente del neutro es igual a la corriente de la fase, tenemos que el calibre del conductor de neutro es igual a 10 AWG. Esto lo podemos encontrar en la sección 22061 de la norma NTC 2050. Para calcular el conductor de puesta a tierra es necesario remitirnos al artículo 210.20, el cual nos habla de la protección eléctrica contra sobrecorriente. Nos indica que cuando un circuito ramal alimenta cargas continuas y cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, el valor nominal del dispositivo de sobrecorriente no debe ser menor a la carga no continua más del 125% de la carga continua. Es decir, nuestra protección contra sobrecorriente no debe ser inferior al 125% de las corrientes nominales que tenemos acá, las cuales ya habíamos calculado previamente. Para el caso del circuito de toma corrientes, la protección asignada será de 30 amperios, mientras que para el caso del circuito del transformador de 1000 kVA, la protección asignada será de 1600 amperios. Una vez hemos calculado estas protecciones eléctricas, venimos a la tabla 250.122, calibre mínimo de los conductores de puesta a tierra de los equipos para puesta a tierra de canalizaciones y equipos. El conductor de puesta a tierra lo seleccionamos basados en la protección eléctrica, no en los conductores de fase ni en los conductores de neutro. Por lo tanto, para el circuito de tomas, cuyo calibre seleccionado fue 10 AWG y la protección fue 30 amperios, vamos a tener que si seleccionamos un conductor de cobre, este va a ser de calibre número 10, mientras que si seleccionamos un conductor de aluminio, este va a ser número 8. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar un conductor de calibre número 10. Para el caso del circuito del transformador de 1000 kVA, el cual tenía una protección de 1600 amperios, el conductor de tierra, de puesta a tierra del equipo, va a ser 40 AWG. Aislamiento de conductores. El aislamiento de los conductores se puede seleccionar de acuerdo a esta tabla, en la cual se encuentra el tipo, la cubierta, las aplicaciones, la cubierta aislante y la cubierta exterior. Para nuestros ejemplos en particular, vamos a seleccionar el THHN, que es termoplástico resistente al calor, aplicaciones seco o mojado, cubierta aislante termoplástico retardante al fuego y al calor, y tiene una cubierta exterior de forro nylon. Es absolutamente necesario realizar una selección adecuada del conductor por corriente, debido a que cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, tiende a generar un calor o tiende a calentar este conductor debido al efecto Joule, a la corriente al cuadrado por la resistencia que tiene. Esto es un efecto que es inherente al conductor. De hecho, la capacidad de corriente se define como la capacidad que tiene un conductor para transportar una corriente en amperios de manera continua sin exceder la temperatura máxima que tiene el conductor. Cuando tenemos temperaturas por encima de las cuales es capaz de soportar el conductor, este puede sufrir un sobrecalentamiento que a su vez puede originar un incendio. Por eso realizar una adecuada selección del conductor por corriente puede llevar a tener instalaciones mucho más seguras.